Buenas, buenas. Bueno, ahora vamos a ver un nuevo libro. Es un nuevo libro que, se viene nomás, es Fantasía Gótica. Este es un Fantasía Gótica. Dice El cuerpo del delito, antología de relatos policíacos clásicos. Es una colección Fractales Sirio. Mira qué bonito libro, qué bonita portada. Aquí tenemos una mano, acá tenemos otra, unas hojas rojas, y aquí hay como un grupo de personas. Vamos a ver cómo está acá. Miren, aquí está el lomo, el cuerpo del delito, antología de relatos policíacos clásicos, fantasía gótica. Vamos a ver aquí qué nos dice nuestra portada. Bien, aquí está nuestra contraportada. Dice, autores como Wilkie Collins, Richard Harding Davis, Arthur Conan Doyle, Austin Freeman, Anna Katharine Green, Augusta Groner, Thomas Hansel, E.W. Hornung, Guy de Maupassant y Oscar Wilde. Y dice, una recopilación de 10 magníficos relatos policíacos clásicos que alterna textos de autores consagrados como Wilkie Collins, Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle y Oscar Wilde, entre otros. Bueno, dice, con otros de escritores brillantes menos conocidos como son Anna Katharine Green, Augusta Groner o Austin Freeman, todos ellos representativos de las variantes de la literatura policíaca. Bueno, este libro está más o menos grueso, miren nomás. Okay, vamos a abrirlo, vamos a ver cuáles son los relatos que nos trae, o más dicho las novelas, porque sí está el libro un poco grueso. Vamos a ver, este libro es de la colección Fractales. Muy bien, bueno, vamos a abrirlo. Tiene una hoja roja. Aquí está, miren. Vamos a ver. El cuerpo del delito, antología de relatos policíacos clásicos, fantasía gótica, color negro, tiene una mariposa. Y aquí está el contenido. Miren nomás el contenido. Bueno, vamos a ver quiénes son los que la editan. Sello editorial Mirio, DR Editorial Mexicanos. Luis, ok, Mexicanos. Miembro de la Cámara Nacional. Primera edición, fíjese, 2023. Caray, impreso en China. Ahí, esos chinos. Bueno, vamos a ver aquí en el contenido. La Casa Encantada. Miren. La Casa Encantada de Wilkie Collins, son casi 90 y tantos páginas. La Casa Encantada. Y luego En la Niebla de Richard Harding Davis. Es un relato corto, son 27 más 7 más o menos, unas 35 páginas. En la Niebla, de Richard Harding. La aventura de la casa vacía, este es de Sir Arthur Conan Doyle. Luego viene El misterio de la residencia 31, New Inn, de Austin Freeman. Capítulo 1, Pasito misterioso. Capítulo 2, ahí está. Capítulo 2, bueno, y luego sigue El misterio de la flecha inesperada, de Anna Katharine Green. Bien.
Luego sigue El caso del charco de sangre en la residencia del párroco, de Augusta Groner. Y luego viene El misterio del cubículo de acero, de Thomas W. Hansel. Y El boletín del sacrilegio, de E.W. Hornung. Luego viene acá El albergue, de Guy de Maupassant. Y por último, El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Muy bien, esos son los que tienen. Miren más, aquí está. La casa encantada. Vamos a ver ahorita unas. Miren más, trae 439 páginas. Muy bien, bueno, vamos a ver cómo está escrita, a ver cómo viene la traducción. A ver si aquí viene, no viene un traductor aquí. Bueno, no, vamos a ver. Vamos a leer nomás aquí las primeras páginas de cada obra, a ver si nos pueden enganchar. Esta dice que es La casa encantada. Son 15 capítulos de Wiki Collins. Dice capítulo 1. En el año de 1860, la reputación del Dr. Wybrow como médico londinense alcanzó su punto más alto. Se informó de buena fuente que estaba recibiendo uno de los mayores ingresos derivados de la práctica de la medicina en los tiempos modernos. Una tarde, hacia el final de la temporada londinense, el doctor acaba de almorzar después de una mañana especialmente dura de trabajo en su consulta y con una formidable lista de visitas a pacientes en sus propias casas para llenar el resto de su jornada, cuando el criado le anunció que una dama deseaba hablar con él. ¿Quién es?, preguntó el doctor. ¿Una extraña? Sí, señor. No veo extraños fuera de las horas de consulta. Dile cuál es el horario y que se vaya. Se lo he dicho, señor. ¿Y bien? ¿Y no se irá? El doctor sonrió mientras repetía las palabras. Era un humorista a su manera y había un lado absurdo en la situación que le divertía bastante. ¿Te ha dicho su nombre esa obstinada dama? No, señor. Se negó a dar ningún nombre. Dijo que no le retendría ni 5 minutos y que el asunto era demasiado importante para esperar hasta mañana. Ahí está, en el consultorio, y no sé cómo sacarla de allí. Oh, pues esta La casa encantada está muy interesante. Yo creo que va a ser una de las primeras lecturas. Capítulo 2, muy bien, vamos a ver. Vamos a ver cuál sigue. Capítulo. Ok, lo sigue En la niebla. Vamos a ver. Sigue En la niebla. Este es de Richard Harding Davis. Vamos a ver cómo empieza este libro. Dice, capítulo 1. El Grill es el club de más difícil acceso del mundo. Ser incluido en sus listas distingue al nuevo miembro tanto como si hubiera recibido una vacante en la Orden Garter o hubiera sido caricaturizado en Vanity Fairs. Los hombres que pertenecen al Grill Club nunca mencionan este hecho. Si le preguntaras a uno de ellos qué clubs frecuenta, te enumeraría todos menos ese en particular. Temen que si dicen que pertenecen al Grill, suene a fanfarronada. El Grill Club se remonta a los días en que el teatro de Shakespeare se alzaba en el actual emplazamiento de las oficinas del Times. Posee una parrilla de oro que Carlos II regaló al club y el manuscrito original de Tom y Jerry en Londres, que le legó el propio Piers Egan. Los socios, cuando escriben cartas en el club,
siguen utilizando arena para borrar la tinta. El Grill ostenta la distinción de haber boicoteado, sin prejuicios políticos, a un primer ministro de cada partido. En la misma sesión en la que cayó uno de ellos, eligió, a causa de su acento y su empeño, a Killer QC, que era entonces un abogado sin dinero. Cuando Paul Préval, el artista francés que vino a Londres por orden real para pintar un retrato del príncipe de Gales, fue nombrado miembro honorario. Solo los extranjeros pueden ser miembros honorarios, dijo al firmar su primera etiqueta de vino. Prefería ver mi nombre en ella que en un cuadro del Louvre, a lo que Killer comentó. Bueno, es la segunda novela, La Niebla, está interesante también. Vamos a la tercera, es La aventura de la casa vacía, 147. Bueno, esta ya es más conocida. Vamos a ver cómo empieza para ver. 147, aquí está. La aventura de la casa vacía de Sir Arthur Conan Doyle. Dice: en la primavera de 1894, el asesinato del honorable Ronald Adair, ocurrido en las más extrañas e inexplicables circunstancias, tenía interesado a todo Londres y consternado al mundo elegante. El público estaba ya informado de los detalles del crimen que habían salido a la luz durante la investigación policial, pero en aquel entonces se había suprimido mucha información, ya que el Ministerio Fiscal disponía de pruebas tan abrumadoras que no se consideró necesario dar a conocer todos los hechos. Hasta ahora, después de transcurridos casi 10 años, no se me ha permitido aportar los eslabones perdidos que faltaban para completar aquella notable cadena. El crimen tenía interés por sí mismo, pero para mí aquel interés se quedó en nada, comparado con una derivación inimaginable que me ocasionó el sobresalto y la sorpresa mayores de toda mi vida aventurera. Aún ahora, después de tanto tiempo, me estremezco al pensar en ello y siento de nuevo aquel repentino torrente de alegría, asombro e incredulidad que inundó por completo mi mente. Aquí debo pedir disculpas a ese público que ha mostrado cierto interés en las ocasiones fugaces, visiones que yo le ofrecía de los pensamientos y actos de un hombre excepcional, por no haber compartido con él mis conocimientos. Me habría considerado en el deber de hacerlo, de no habérmelo impedido una prohibición terminante impuesta por su propia boca, que no se levantó hasta el día 3 del mes pasado. Como podrán imaginar, mi estrecha relación con Sherlock Holmes había despertado en mí un profundo interés por el delito, y aún después de su desaparición, nunca dejé de leer con atención los diversos misterios que salían a luz pública, e incluso intenté más de una vez, por pura satisfacción personal, aplicar sus métodos. Bueno, esta es la tercera obra. Esta es La aventura de la casa vacía. Vamos a ver. Sigue El misterio de la residencia 31 New Inn, de Austin Freeman. 171. Vamos a pasar al 171. Vamos a ver cómo empieza. Aquí está. Dice: El misterio de la residencia 31 New Inn, de R. Austin Freeman. Capítulo 1. El paciente misterioso. Dice: cuando miro hacia atrás, a través de los años,
de mi asociación con John Thorndike, soy capaz de recordar una gran cantidad de aventuras y experiencias extrañas como las que le ocurren a muy pocos hombres que pasan su vida cerca del Big Ben. Muchas de estas experiencias ya las he registrado, pero me he dado cuenta que hasta ahora he dejado sin registrar una, que es tal vez la más asombrosa e increíble de toda la serie. Una aventura, además, que tiene para mí el interés añadido de que inauguró mi asociación permanente con mi erudito y talentoso amigo, y marcó el final de un periodo bastante infeliz y poco próspero de mi vida. La memoria, recorriendo el camino a través de los años hasta el punto de partida de aquellos extraños acontecimientos, me sitúan en una pequeña y destartalada habitación de la planta baja de una casa cercana al extremo de Walworth, en Lower Kennington Lane. Un par de diplomas enmarcados en la pared, una tarjeta con las pruebas de Snellen y un estetoscopio sobre el escritorio anuncian que se trata de la consulta de un médico, y mi propia posición en la silla de respaldo redondo junto a dicha mesa me proclama médico a cargo. Eran casi las 9. El ruidoso relojito de la repisa de la chimenea lo anunciaba, y por su frenético tic-tac parecía tan ansioso como yo porque terminaran las horas de consulta. Miré con nostalgia mis botas salpicadas de barro y me pregunté si aún podría aventurarme a ponerme las zapatillas que asomaban tímidamente. Bueno, este es el misterio de la residencia 31 New Inns de R. Austin Freeman. Muy bien, vamos a ver. Veamos 1, 2, 3, 4. Vamos, 4 relatos. El quinto es el misterio de la flecha inesperada, que viene a página 249. 249. El misterio de la flecha inesperada, libro 1, Anna Catherine Green, capítulo 1, que alguien hable. Dice, acababa de dar el mediodía y los pocos visitantes que aún se entretenían entre las curiosidades del gran museo se sobresaltaron de repente al ver a uno de los asistentes que bajaba corriendo por la amplia escalera central, alarmando a su voz en grito: cierren las puertas, que no salga nadie. Ha ocurrido un accidente y nadie debe salir del edificio. No había más que una persona cerca de cualquiera de las puertas, y como resultaba ser un hombre estrechamente relacionado con el museo, de hecho, uno de los directores más activos, inmediatamente dio la vuelta y, obedeciendo a un gesto del vigilante, subió corriendo los escalones de mármol, seguido por una docena de personas. Al llegar arriba, todos se volvieron como de común acuerdo hacia la galería de la izquierda, donde en la sección marcada con el número 2 le recibió un cuadro que poco de ellos olvidaría jamás. Digo cuadro porque las pocas personas que participaban en él permanecían como en un cuadro, absolutamente inmóviles y silenciosas como los muertos. El sentido, si no el sentimiento, se hallaba entumecido en cada uno de ellos, como después lo estuvo en los pechos
de estos recién llegados. La tragedia estaba ahí, en su aspecto más terrible, más patético. El patetismo venía dado por la víctima, una muchacha joven y bonita que yacía boca arriba en el suelo deshelado, con una flecha clavada en el pecho y la muerte marcada inequívocamente en cada uno de sus rasgos. El terror, el misterio de la flecha inesperada, de Anna Katharine Green. Esta es la otra. Muy bien, entonces seguimos con el caso del charco de sangre en la residencia del párroco, 309. Están muy interesantes estos relatos. Dice, el caso del charco de sangre en la residencia del párroco, de Augusta Groner. Dice, el sol se elevaba lentamente sobre el gran macizo de los Cárpatos, que se extendía en el horizonte, entre extrañas formas gigantescas de la bruma matinal. El pueblo seguía muy tranquilo. Un gallo cantaba aquí y allá, y las golondrinas volaban, gorjeando cerca del suelo, lanzándose rápidamente de un lado a otro y preparándose para su vuelo más alto. El pastor Hansi, al parecer el único ser humano que ya se había levantado, estaba de pie junto al arroyo, en el punto donde el viejo puente cruza el riachuelo. Aún turbulento por las crecidas de las montañas, Hansi estaba cortando sauces para hacer una nueva cesta a su mujer Margit. En una ocasión, el pastor levantó la cabeza, pues le pareció oír una carcajada a lo lejos, pero todo parecía en silencio y volvió a sus sauces. La belleza del paisaje que lo rodeaba le resultaba demasiado familiar para haber sentido o visto su encanto. El tono violeta de los bosques distantes, el rojo resplandeciente del páramo cubierto de brezo, con sus manchas de pantano de las que surgía la lenta niebla, el bonito pueblecito con su vieja y hermosa iglesia y su atractiva rectoría. Hansi lo conocía desde hacía tanto tiempo que nunca se había detenido a darse cuenta de lo encantador que era todo en su suave melancolía. Además, Hansi no sabía que aquel pueblecito había sido en otro tiempo una floreciente ciudad y que una invasión turca la había arrasado, dejando como por milagro solo la iglesia como testimonio de sus antiguas glorias. El sol se elevaba cada vez más y ahora el pueblo despertaba a su vida cotidiana. En las casas se oían las voces del ganado y... Interesante. Estamos con el caso del charco de sangre en la residencia del párroco, de Augusta Groner. Muy bien. Entonces, 309, seguimos con el misterio del cubículo de acero. 355. 355. Tenemos el misterio del cubículo de acero de Thomas W. Hansen, capítulo 1. Dice, maldita sea, dijo Dolores con disgusto mientras sonaba el teléfono. En esta casa nunca se come bien ahora que han puesto esa bendita cosa. Dejó el cuchillo y el tenedor, subió raudo por las escaleras hasta el aparato y descolgó el auricular. «Hola, ¿qué pasa?», gritó. «Sí, habla el capitán Burbage». «¿Qué? No, no está. No sé cuándo vendrá. No sé dónde está. ¿Quién lo busca? Si hay algún mensaje...»
el sonido de alguien silbando suavemente los primeros compases del himno nacional al otro lado de la línea interrumpió sus palabras y le llenó de un repentino, profundo y sobresaltado interés. «¡Oh, ayuda!», dijo con una especie de jadeo, «el astillero». Luego, bajando la voz hasta un susurro estridente, «¿Es usted, señor Narcón?». «Disculpe, señor, sí, soy yo, Dolopes». «¿Qué?». «No, señor, salí hace 2 horas. Fui a los jardines del Palacio de Kensington. Los tulipanes están fuera y no podría retenerlo dentro con una cadena. En la época de los tulipanes, sí señor, sombrero de copa, polainas grises, lo mismo que lleva siempre el capitán, señor». Narcón, al otro lado de la línea, volvió a llamar. «En caso de que le eche de menos, si entra sin verme, dígale que espere. Llegaré antes de las 3. Luego colgó el auricular y se volvió hacia el caballero que estaba de pie junto a la ventana, al otro lado del despacho privado, revolviéndose agitadamente la punta de su espeso bigote canoso con una mano, mientras con la otra tamboreaba un nervioso tatuaje sobre el ancho alféizar de roble, etcétera, etcétera. Bueno, este es el misterio del cubículo de acero de Thomas H. Hanseu. Y seguimos con el 8, que es el botín del sacrilegio, 377. Bueno, este trae 377. El botín del sacrilegio de E.W. Horno. Dice: hubo un hecho de aquellos días que mereció un lugar en nuestros anales originales. Es el hecho del que personalmente me avergüenzo más. He rastreado el curso de una veintena de delitos graves, desde su origen en el cerebro de Raffles hasta su resultado en las manos que los cometen. He omitido, sin embargo, toda mención de aquel que emanó de mi propia mente miserable, pero en estas memorias complementarias, en las que me comprometí a no atenuar nada más que pudiera contar sobre Raffles, es justo que deje limpio el pecho de mi propia bajeza. Fui yo entonces, y solo yo, quien ultrajó el sentimiento natural y pisoteó las brasas agonizantes de la decencia elemental al proponer y planear la incursión en mi propio antiguo hogar. No me acusaría con más vehemencia al poner excusa en este punto. Sin embargo, me siento obligado a afirmar que ya hacía muchos años que el lugar había pasado de nuestra posesión a la de un completo extraño, como quien alberga un prejuicio que en sí mismo era una excusa. Había agrandado y alterado el viejo y querido lugar a partir del conocimiento. Nada había sido lo suficientemente bueno para él, tal como estaba en nuestros días. El hombre era un maníaco de la casa, y donde mi querido padre solía cultivar preciados melocotones bajo vidrio, este vándalo pronto estaba criando sus puras sangres de invernadero, que se llevaban premios a su vez en todos los espectáculos del país. Era un condado del sur, y nunca iba ahí sin pasar por alto otro invernadero y notar una extensión correspondiente a los establos. No es que haya vuelto a poner un pie en los terrenos
desde el día que nos fuimos, pero durante algunos años solía visitar a viejos amigos en el barrio y nunca pude resistir la tentación de etcétera, etcétera, etcétera. Estamos con el boletín del sacrilegio de E.W. Owens. Es el octavo cuento. Vamos con el noveno. El noveno es El albergue de Guy de Maupassant, 395. 395. Vamos a ver El albergue de Guy de Maupassant. Semejante a todas las hospederías de maderas construidas en los altos Alpes, al pie de los glaciares, en esos pasadizos rocosos y pelados que cortan las cimas blancas de las montañas, el albergue de Schwarenbach sirve refugio a los viajeros que siguen el paso de Hemi. Durante 6 meses permanece abierto, habitado por la familia de Jen Hauser. Después, en cuanto las nieves se amontonan, llenando el valle y haciendo impracticable la bajada a Leches, las mujeres, el padre y los 3 hijos se marchan y dejan al cuidado de la casa al viejo guía Gaspar Hahn, con el joven guía Ulrich Kunze y Sam, un gran perro de montaña. Los 2 hombres y el animal se quedan hasta la primavera en aquella cárcel de nieve, teniendo ante los ojos solamente la inmensa y blanca pendiente del Valmort, rodeados de cumbres pálidas y brillantes, encerrados, bloqueados, sepultados bajo la nieve que asciende a su alrededor, envuelve, abraza, aplasta la casita, se acumula en el tejado, llegan a las ventanas y tapia la puerta. Era el día en que la familia Hauser iba a volver a Leches, pues el invierno se acercaba y la bajada se volvía peligrosa. 3 mulos partieron delante, cargados de ropas y enseres y guiados por los 3 hijos. Después la madre, Jean Hauser, y su hija, Louise, subieron a un 4.º mulo y se pusieron en camino a su vez. El padre la seguía, acompañado por los 2 guardas que debían escoltar a la familia hasta lo alto de la pendiente. Rodearon primero el pequeño lago, helado ahora en el fondo del gran hueco de rocas que se extiende ante el albergue, y después siguieron por el valle, blanco como una sábana y dominado por todos lados por cumbres nevadas, etcétera, etcétera. Este es el albergue de Guy de Maupassant. Y por último, tenemos a El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde, un clásico. Vamos a ver qué dice el capítulo 1. Dice: cuando el señor Hiram B. Otis, ministro de América, compró Canterville Chess, todo el mundo le dijo que cometía una gran necedad, porque la finca estaba embrujada. Hasta el mismo Lord Canterville, como hombre de la más escrupulosa honradez, se creyó en el deber de comunicárselo al señor Otis cuando llegaron a discutir las condiciones. Nosotros mismos, dijo Lord Canterville, nos hemos resistido en absoluto a vivir en ese sitio desde la época en que mi tía abuela, la duquesa de Bolton, tuvo un desmayo, del que nunca se repuso por completo, motivado por el espanto que experimentó al sentir que 2 manos de esqueleto se posaban sobre sus hombros cuando se vestía para cenar. Me creo en el deber de decirle, señor Otis, que el fantasma ha sido visto por varios miembros de mi familia que viven actualmente.
actualmente, así como por el rector de la parroquia, el reverendo Augusto Dampier, agregado del King's College de Oxford. Después del trágico accidente ocurrido a la duquesa, ninguna de las doncellas quiso quedarse en casa, y Lady Canterville no pudo ya conciliar el sueño, a causa de los ruidos misteriosos que llegaban del corredor y de la biblioteca. «Milord», respondió el ministro, «adquiriré el inmueble y el fantasma bajo inventario. Llego de un país moderno en el que podemos tener todo cuanto el dinero es capaz de proporcionar, y esos mozos nuestros, jóvenes y avispados, que recorren de parte a parte el viejo continente, que se llevan los mejores actores de ustedes y sus mejores primadonas, estoy seguro de que si se queda todavía un verdadero fantasma en Europa, vendrán a buscarlo», etcétera, etcétera. Bueno, ese es el 10º. Es un clásico de Oscar Wilde. Bueno, pues este es nuestro gran libro, Fantasía Gótica. Vamos nomás aquí a ver los 10 relatos. Está interesante. Primera empezamos con La Casa Encantada, que está interesante. En la Niebla, La Aventura de la Casa Vacía, del Sir Conan Doyle. El Misterio de la Residencia 31 New Inns. El Misterio de la Flecha Inesperada. El Caso del Charco de Sangre en la Residencia del Párroco. El Misterio del Cubículo de Acero. El Botín del Sacrilegio. El Albergue y El Fantasma de Canterville. Bueno, pues muy interesante. Yo creo que la primera novela que vamos a leer, y a lo mejor la vamos a leer también para ustedes, es la primera que se ve interesante, que es La Casa Encantada. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.